tenemos cojones, porque lo que me va a tocar a mí enfrentarme es con el narcotráfico y la delincuencia organizada, y eso va a ser con el absoluto uso de la fuerza y va a ser un uso legítimo de la violencia que el Estado tiene que hacer para proteger el Estado de Derecho y la vida de los ciudadanos. Y este hombre me parece que está haciéndolo de la manera más opuesta a lo que yo creo que es lo que un líder debe de hacer. Pero siento la obligación de intentar ser lo mejor posible para inspirar a otros y sacar lo mejor de mi país. Me parece a mí que el país no está suficientemente asustado y por ende no se está ocupando de hacer una estrategia nacional para ver cómo vamos a transicionar a este mundo de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, de la automatización a 100 por hora en todas las industrias al mismo tiempo. Fue a la escuela, fue al cole, fue a la U, fue a trabajar, pagó impuestos, cumplió y de repente sale del mercado laboral porque va a ser automatizado su antiguo rol, pero esta persona tiene que pagar el cole privado, la escuela privada del hijo, tiene que pagar la hipoteca. ¿Cómo va a ser? Y la respuesta fácil que te dicen, no, se va a ser emprendedora, pero ser emprendedor en Costa Rica es más o menos imposible. Los chamacos, cuando estaba hablando con ellos, me decían, vea, José, es que nosotros nos quedamos aquí después de las 4:30, lo más probable es que se armen balaceras o si llegan los maes de las pandillas y no nos vamos y nos apuñalan. El 100% no hubo nadie que no me dijera eso. Mi meta es que Costa Rica pueda otra vez respirar tranquilo y saber que el país los defiende y los protege. Hola, muy buenas, sean muy bienvenidos una semana más al episodio número 18 del Ignite Podcast. Hoy estamos sumamente emocionados por el invitado que tenemos, un invitado distinto. Hoy estamos por primera vez con un invitado de política, ¿verdad? Es un candidato presidencial para las próximas elecciones del 2026 y estamos muy emocionados por tenerlo aquí hoy. Antes de presentarlo, saludar a Andy. Ma, ¿cómo estás hoy? ¿Todo en orden? Excelente. Mitad de semana, buena semana. Y también con muchísima expectativa. Creo que vamos a conversar de cosas que nos deberían de interesar a la mayoría. Y si a alguien no le interesa por completo, creo que esto también puede despertar una pizca ahí de curiosidad. Y eso es bastante bueno. Estamos acá con José. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien. Muy agradecido con la oportunidad y feliz de participar en el podcast de ustedes. Ha sido de locos últimamente. Sí. Hay que hacer un esfuerzo mucho más grande de lo que la gente se imagina para poder lograr una cruzada de estas, pero como les decía, no para nada lo digo con queja, lo digo con amor y con agradecimientos. Para mí me siento muy orgulloso de poder dar de vuelta a un país que quiero mucho y que me siento orgulloso de ser costarricense, así que lo hago con mi mejor actitud. ¿Cómo haces vos para mantener tu salud mental y física en momentos tan duros, ¿verdad? Porque el estrés, el tiempo, todo esto, ¿cómo haces vos? Me dijiste que haces ejercicio y demás, ¿has tenido tiempo? Sí. Verás que hay varias cosas que funcionan súper bien. La más importante, yo soy creyente y soy una persona súper disciplinada. Así tengo una fuerza de voluntad de acero. Entonces me levanto muy temprano todos los días y tengo una práctica, me tomo un cafecito y tengo 3 perritos, que además los animales tienen una energía súper linda. Uh-huh. Son 3 rhodesianos maravillosos. Entonces me tomo un café y yo soy católico practicante. Entonces leo un salmo todas las mañanas y leo un pedacito de algún evangelio. Tengo un cuadernito en donde, como estoy con tantas cosas ahora simultáneamente, de 1000 aspectos distintos que tengo que ir resolviendo y avanzando, a veces me cuesta estar enfocado en un solo tema. Entonces tenés como un ruido de un montón de retos que tengo que resolver. El hecho de escribir me permite focalizar el pensamiento y ser más reflexivo. Y esto me lo había comentado un amigo que era como una especie de guía espiritual que tengo, con el que hablo de estas cosas. Y entonces siempre me decía, enfócate en agradecer cosas significativas. Entonces, dar gracias a la vida. Vivo en un lugar muy bonito, como en un bosque. Lo aprecio mucho. Dar gracias por los alimentos, por tener techo por tu cabeza, por tu salud, por tu familia, por poder hacer algo que tenga sentido. Y casi nunca me da tiempo de nada más que solamente ver toda la larga lista de bendiciones y de cosas buenas. Eso me mantiene, digamos, súper enfocado en las cosas positivas y al final tratar de ver qué es lo que siento que es mi llamado, qué es lo que me da sentido y pido a Dios que me ayude para hacerlo, para ser un buen líder, para ser una persona positiva a pesar de mis defectos y mis errores, porque para nada quiero dar la falsa impresión que me sienta un santo ni nada. Soy una persona imperfecta como cualquiera y con muchos retos y cosas que tengo que mejorar y errores que he cometido como cualquiera, pero pido ayuda, doy gracias y trato de enfocarme en eso que es mi llamado y lo que siento que me hace sentirme yo mismo. Eso es sin duda lo más importante de todo y soy disciplinadísimo a tratar de hacer ejercicio y aunque como sea, trato de sacar un rato y últimamente lo que me está tocando es dormir menos para poder no dejar de hacer ejercicio.
porque no me alcanzan las horas del día. Y eso me mantiene, o sea, las semanas en donde disciplinadamente entreno, me mantengo sharp, creativo, con mucho mejor ánimo, incluso más descansado. Y cuando por alguna razón me atropella la agenda y no lo hago, me levanto malhumorado, digiero mal, no descanso suficientemente. Esas son las dos cosas son fundamentales. Interesantemente, cuando hago ejercicio, que salgo a correr cardiovascular y me pega el sol, es totalmente dramático el efecto que tiene en el estado de ánimo. O sea, si es solo ejercicio, digamos, te vas al gimnasio nada más versus salir a correr y que te pegue el sol, el resultado bioquímico, neurológico es absolutamente tangible. Eso me ha funcionado a mí. Sí, se ve bronceado usted, le pega buen sol. Sí. Trato de salir a correr siempre que puedo, cae un poquitito sol, pero ahora cada vez se me hace más difícil. Sí. Pero entonces están como estos dos fundamentos o estas dos fortalezas de la parte espiritual por un lado y también la parte de ejercicio físico, que me llama la atención porque un día esto se estaba repasando un poco. Bueno, yo soy creyente también, José pues también. Y nunca hablamos como abiertamente de eso, no porque el podcast lo prohíba, sino porque ya hemos hablado de otros temas, pero casualmente estaba estudiando la primera carta de Timoteo hace poco y Pablo en esa carta habla de dos cosas, habla de la devoción, de fortalecer la devoción y fortalecer el cuerpo, ¿verdad? Por este tema de que los griegos tenían como todo este afán por el cuerpo y la musculatura y demás, y él dice, bueno, es que sí, el cuerpo es súper importante y les va a ayudar a ustedes y demás, pero fortalecer la devoción día a día. Entonces yo creo que la parte espiritual es crucial, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto también cómo cambia por completo, ¿verdad? Especialmente cuando hay una vida llena de retos. No sé si lo has notado o qué pensás, pero socialmente hay una penalización a los credos, a la fe, total. ¿Cierto? Yo te doy fe de eso porque mi carrera yo vengo de una familia católica, practicante. Yo con pena, la verdad, fui muy mediocre en mi vida espiritual y pues no es que era una persona mala, pero estaba muy enfocado con mucha sensibilidad social, siempre con un enorme compromiso, apoyar a la gente humilde y esas cosas. Y la parte más trascendental no la tenía tan activa. En un determinado momento, ya grande en mi vida, empiezan a darse como un llamado, es algo muy, no es racional o tangible. Y empecé a ir y empecé yo fui a un lugar que tengo muchísimo agradecimiento, que es un instituto no denominacional que se llama Teos. Uh-huh. Ahí hice estudios bíblicos y pude entender mucho más profundamente la fe. Y con el mismo grupo y el mismo entorno profesional y tal, cuando se daban cuenta que era creyente, me volvían a ver rarísimo, como si fuera como un loco o algo malo. Y en ciertos ambientes, con frecuencia más bien lo que había es una percepción hostil. Uh-huh. Y también, desafortunadamente, han habido participaciones en la política de personas que usan la fe de una manera más como marketing y hacer una cosa inquisidora con la gente. Y entonces hay una reacción muy hostil, creo que porque ha habido un abuso de esto como una estrategia politiquera y más bien de ataque. Y yo soy el primero en reconocer que soy imperfecto, que hay un versículo muy contundente que dice, no puedes ver la paja en el ojo ajeno si tienes que, sin antes haber visto tu propia viga. Y soy el primero en reconocer que tengo miles de defectos, que he hecho miles de errores y no se me cruza la mente ir a juzgar a nadie si yo mismo tengo tantos áreas en las que tendría que mejorar y tantas cosas que he sido imperfecto en mi vida. Uh-huh. Pero entonces, por esa serie de razones, hay una gran hostilidad y también obviamente hay agendas que son antagónicas con la fe y plantean otra serie de valores que son mutuamente excluyentes y son muy hábiles también para hacer poner en una mala luz a las personas que son creyentes, muchas veces como con un character assassination ahí, descontextualizando mucho la realidad, y son hábiles y entonces generan una animadversión. Y sí es cierto que pasa, y es curioso porque si uno se detiene a pensar lo que esto implica, tiene un saldo neto abrumadoramente positivo. Tratar a los demás como quieres que te traten, amor al prójimo, sobre todo el libro de Santiago, que seguro lo conocen bien, es mi favorita esa frase, una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, uh-huh. ¿Cómo vas a tratar a las demás personas según lo que nos enseña Jesús y Dios, que es con amor, con compasión, sin juzgarlo, no tirar la piedra, ¿verdad? Que Jesús pone la raya en la arena y tira la primera piedra que está libre de pecado. Y esas cosas debería ser algo que sea más bien emulado y es positivo, y son los fundamentos de la civilización judeocristiana, y ha estado bajo una gran pugna ideológica, creo yo, que genera ese resultado que decís, que sí es cierto, que sí lo he sentido más allá de cualquier duda en mi vida,
y que ahora en esta cruzada en la que estoy, hay una parte de la sociedad que lo ve con gran recelo y con gran hostilidad, sin duda. ¿Vos crees que por eso no lo haces el eje central de tu campaña política, tal vez? Porque tal vez muchas personas ni siquiera sabían la importancia de tu fe en vos. Sí, te voy a decir por dos razones, y que he hecho, iba a empezar así nunca me han hablado de esto en las millones de entrevistas que nos han hecho, y es algo importantísimo. Ve, yo lo pienso así, cuando vos entras a un proceso político dentro de una democracia republicana, tu mandato constitucional es liderar el poder ejecutivo, no es ser ni un sacerdote ni un pastor. Y yo interpreto como mi responsabilidad el hacer el mejor set de políticas públicas de seguridad, que haya una economía que crezca vigorosamente, que haya libertad de expresión, que tenga buenas políticas de salud, buena infraestructura, que puedan desarrollar su potencial y hacer un proyecto que tenga sentido para ellos y que tengan plenitud, son creyentes o ateos o agnósticos o de la identificación que tengan sobre su propia subjetividad o sexualidad, y ninguno de ellos va a ser excluido de ninguna manera. Mi responsabilidad como líder del Poder Ejecutivo de una república democrática es que todos ellos tengan igualdad de oportunidades, y entonces desde ese punto de vista, digamos, lo que yo he sido súper transparente primero es en que soy creyente, y en segundo que tengo 2 líneas rojas, nada más. Las demás quiero respetar la Constitución de la República como está. Una línea roja es este intento que empezaron a hacer, creo que fue el primer gobierno del PAC o el segundo, no preciso, de que se promoviera que los niños pudiesen hacer cirugías en sus genitales casi sin autorización de sus padres. Eso yo estoy opuesto absolutamente, jamás lo permitiría. Y el otro es con el tema del aborto, que se ha usado mucho para, digamos, para polarizar y generar mucha animadversión. Yo soy pro vida, creo que el aborto terapéutico podría ajustarse tal vez un poquito, pero me parece que es un tema que estuvo resuelto. Y por lo demás, lo que intentaré hacer es, y le pido a Dios siempre que me ayude a ser un buen líder, a ser una persona respetuosa, a ser una persona que proyecte amor y valentía y compasión con los que sufren, los humildes, y tratar de que los jóvenes que me ven, que puedan ver que en la política se puede hacer de una manera diferente, sobre la base de buena fe, con sofisticación técnica, sin querer ganar destruyendo al otro, sino, o sea, incluso tratando de hacerle ver al otro mi punto de vista y tratar de convencerlo. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Entre cuando vos vences a alguien versus que lo convences, el que lo vences queda ahí derrotado y listo, y tal vez va a tratar de regresarte la agresión, pero si vos convences a alguien, muy probablemente esa persona quiera caminar con vos hacia adelante, y el punto de vista de él te haga ver otros ángulos que no estabas viendo inicialmente. Entonces, yo espero que la gente, o sea, y es mi mayor miedo, fallar en esto, no transmitir algo que me haga ser un buen representante de la fe en la que creo y que es lo más importante de mi vida, porque soy ser humano, soy imperfecto, todos tenemos debilidades, tenemos el temperamento, tenés que mejorarlo, tenés que cuidar tu lenguaje. Y entonces espero poder que mis actos reflejen mi fe. Entiendo que en una república democrática no es para que sea un sacerdote ni un pastor, sino que es un líder civil, y mi deber es que constitucionalmente todas estas personas tengan el mejor set de políticas públicas y sea un país que les permita desarrollar su potencial y hacer una vida llena de libertad y de prosperidad, y que tenga sentido para ellos. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad?, en esos dos. Pero yo no soy un camaleón, nunca, o sea, prefiero que me maten a ir en contra de mi fe, ¿entendés? Prefiero que me pase lo que sea a ir en contra de mi fe. Y es estoy que listo para, literalmente, si tengo que dejar todo esto porque te quieren en contra de mi fe, así lo haría. Jamás iría en contra de mi fe. sí, y es que con eso que decís, ¿verdad? Hay todo este grupo de personas que rechazan por completo las filosofías del cristianismo, pero yo creo que lo válido está ahí, en decir, bueno, desde el cristianismo yo no pretendo que vos penses igual que yo. Yo lo que pretendo es tratarte a vos con los principios que yo tengo, ¿verdad? Y el mismo Jesús lo habla. Jesús habla de esta comparación de que Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, ¿verdad? Yo no voy a tratar mejor a alguien porque crea lo mismo que yo. Yo trato así a la gente porque así Cristo me trató a mí, ¿verdad? Entonces esa es la ideología, esa es la filosofía. Como vos decís, no tratando de menospreciar a los demás, ni siquiera que los demás digan, sí, tengo que tener la misma fe para ser partidario de una serie de principios y valores que yo creo que son fundamentales en la sociedad occidental y que nos han traído muchos beneficios, porque el fanatismo religioso nos ha jodido, pero los principios básicos de trato humano y de dignidad
que están sostenidos en el cristianismo han fundamentado una sociedad que tiene respeto, que tiene amor por los que más necesitan, que defiende la vida, ¿verdad? Y qué duro, porque tal vez este juicio hace que todo eso se haya perdido, y no sé si vos ves una degradación social. Yo en lo personal en algunos casos la veo, y la veo con claridad, pero también la amarro a esto, ¿verdad? En un rechazo a los principios de respeto, de humanidad y de amor. Y el relativismo moral es muy delicado, y entras ahí en una, como dicen los norteamericanos, un slippery slope que puede ser muy problemático, porque al final, si no tenés una pieza original, que es la verdad, y nosotros como creyentes creemos que es lo que el Señor nos dejó sobre la verdad, sobre la moral, cualquier persona puede argumentar desde su punto de vista que sería justificado, legítimo, casi que cualquier cosa. Eso lo puedes llevar ad infinitum, y creo que se ha venido abusando de esa relatividad moral, y eso ha generado grandes problemas. Entonces sí, yo suscribo esa visión. Espero poder hacer un buen papel, y ojalá que piensen que Avanza es el partido de la gente respetuosa, que habla con cortesía, que tenemos cojones, porque lo que me va a tocar a mí enfrentarme es con el narcotráfico y la delincuencia organizada, y eso va a ser con el absoluto uso de la fuerza, y va a ser un uso legítimo de la violencia que el Estado tiene que hacer para proteger el Estado de Derecho y la vida de los ciudadanos. Pero con la gente siempre tiene que ser con cortesía, con respeto a su dignidad humana, siendo transparente, diciendo la verdad, y ojalá que entonces pueda representar bien esos valores. Y a mí, bueno, me encanta la economía y toda la parte de la competitividad, me parece fascinante, pero tengo una gran sensibilidad por la gente que sufre, angustia, y los que no tienen, los que se sienten olvidados, están de últimos en la fila. Y espero en particular ser si así el Señor lo permite, poder ser un presidente que a los que están de último los ponga de primero, les tire una oportunidad, no con asistencialismo, pero que se sientan escuchados, que se sientan vistos, y que sientan que sí significan algo para su país, para el lugar donde les tocó venir al mundo, y que no sean como una parte más decorativa de un paisaje, que a ellos les toca hacer la parte de la miseria de ese paisaje, ¿verdad? Sí, José, digamos, ahora que vos mencionás la parte del narcotráfico y la violencia que hoy estamos viendo en el país, ¿cómo ves vos el ambiente político en esta campaña electoral? ¿La ves diferente? ¿Cómo ha sido el trato hacia vos? ¿Cómo lo has visto en general? Bueno, en realidad habría que poner como dos capas. En una capa, con los interlocutores que he estado hablando, han sido muy decentes, con don Álvaro, con don Juan Carlos, que a los dos los aprecio mucho y los respeto, y creo que son grandes costarricenses. Álvaro está bastante más a la izquierda que mi interpretación del desarrollo, pero es una persona que admiro mucho y le tengo un enorme respeto por su enorme mérito personal. A Juan Carlos también lo estimo y lo aprecio mucho, y creo que es un gran tipo. Con doña Claudia hemos tenido pocas interacciones, pero con todos ha sido totalmente respetuoso, y yo espero ojalá que ellos digan lo mismo, porque he intentado manifestarles mi respeto y mi cortesía. Todo lo que tiene que ver luego con redes sociales es patológico, o sea, el nivel de bajeza, de calumnias, de difamación, de hostilidad, en donde no hay ni la más mínima intención de tener un intercambio técnico de política pública o estratégica o de prioridades de desarrollo nacional. Lo que hay es una intención de ofender, de denigrar, de hacer sentir mal al destinatario de ese mensaje, y me parece que la única palabra que le hace honor a lo que yo he percibido en redes sociales es una absoluta cloaca, y me parece que eso es terrible, y además es algo muy perverso, porque sabes que están manufacturados con estas granjas de troles, y que hay capitales, y muchas veces capitales corruptos de gente que está involucrada en la delincuencia organizada, que están orientados a buscar cómo ofender, denigrar, calumniar, insultar, desconcentrar a las personas. Y me parece que es algo que yo no entiendo cómo el Tribunal Electoral no se pronuncia mucho más agresivamente para que los troles no sean legítimos, para que en las redes sociales o en los debates o en los intercambios haya un mínimo de sofisticación o de claridad conceptual. Porque lo que hay ahora es quién es el que insulta de la manera más visceral y ofensiva al destinatario, y eso me parece lo peor. Pero con los periodistas igual, yo
me he esforzado en que se sientan respetados, en tratarlos con la mayor cortesía. Si es el medio más chiquitito, ayer estuvimos con Radio Victoria, un pequeñísimo podcast de un emprendedor de Cartago, o cuando toca ir con La Nación o con los más grandes, igual siempre tratarlos con el mayor respeto y no tengo la más mínima queja. Todos me tratan de una manera correcta, con aprecio, creo que les caigo bien y yo los trato a ellos con muchísimo respeto. Así que ha sido esos, digamos, como esos dos temas y lo que voy a intentar hacer es mantenerme tanto como pueda de la manera más educada, más cortés, y con los enemigos, con la corrupción, con la mediocridad, con la delincuencia organizada, y sí me van a ver espeso. Sí. Y sí estoy decidido a ir a muerte con eso, pero con la gente tratándolos de la manera que tiene que ser. ¿Y ustedes piensan que este tema de las redes, porque bueno, nosotros lo hemos vivido de fijo en otro tema y a otra magnitud posiblemente, pero no sé qué tanto creen que las redes realmente reflejen la sociedad como tal? O sea, ¿qué tan claro podría ser el espejo que nosotros vemos en las redes sociales de cómo verdaderamente es la sociedad? ¿O será que es un mundo aparte? Me da curiosidad. Yo lo veo como que las personas realmente piensan lo que ponen, sin embargo lo exaltan demasiado para crear ese mismo odio, porque están detrás de una pantalla y tienen la oportunidad de hablar sin ningún tipo de filtro, hasta ofender sin ninguna consecuencia. Sí. Sin embargo, sí creo que refleja muchas de las cosas que la gente está viendo hoy en día. Creo que hay mucho miedo por la realidad del país. Creo que la violencia ha subido, ¿verdad? Y la gente está pues asustada, y creo que también utilizan ese miedo mediante las redes. Pero sin lugar a dudas, si lo hemos conversado, o sea, la gente no te va a decir a vos la mitad de las cosas que yo veo en los videos de YouTube que te dicen si estuvieran aquí al frente tuyo. Claro, es que se abre que le dé un derechazo a la persona. Sí, y por respeto, o sea, yo creo que la gente tica es muy respetuosa y es muy humilde, y por lo general la gente que yo veo en la calle es muy tuanis. Pero eso no se refleja en las redes. Sí, y también ahí va yo un poco, porque ¿qué pasa si es que hay un mundo de personas que no son esta cloaca, pero simplemente no son los que están comentando? También, ¿me explico? O sea, como puede ser que haya una gran cantidad de gente de calidad que simplemente no se pone a comentar, ¿verdad? Sí, me parece muy interesante. Te cuento un poco lo que ha sido mi experiencia. En mi trabajo y en mis proyectos, lo que siempre he hecho es diferentes mundos ponerlos de acuerdo. Un sindicalista, con un empresario, con un ambientalista, con un MAE de la MUNI, con un líder comunitario, con una persona de la iglesia, que típicamente se verían como rivales sociológicos, y lo que siempre pasa al principio es muy retador. La gente llega con la guardia arriba, escépticos, y como diciendo, este MAE es un neoliberal, este MAE es un comunista, este MAE es un chancletudo, y todas esas etiquetas. Pero una vez que empieza la conversación, y yo siempre digo bromeando, hay miles de cosas en las que tengo que pedir asesoría y guía, porque es imposible ser especialista en todos los temas. Pero el superpoder que sí siento que tengo es poder sentar en la mesa a cualquier persona, del mundo que sea, y poder que se sientan cómodos, que haya confianza y trabajar juntos, hacer cualquier proyecto. Y lo que yo he podido ver es que el formato de las redes sociales, que son interacciones impersonales, cortas, sin contexto, estimula que salga la peor versión en esos intercambios. A esas mismas personas que están vociferando, diciéndome alguna barbaridad mía o cualquier candidato, los sentás, mae, ¿cómo estás, mae? ¿Cómo te ha ido hoy? ¿De dónde venís? Ah, puta, qué interesante, mae, ¿y a dónde creciste vos? 2 minutos, tenés una conversación fluida, súper cool, mae, me cuentas su historia, yo le comparto, y esa persona que está lista para tirarte así, no sé, ácido en la cara, mae, a los 3 segundos, va, se toma una birra con vos, un café, y todo fluye. Entonces, yo lo que pienso es que el framing de las redes sociales facilita que salga lo peor y restringe demasiado la posibilidad de conexión, de empatía, de ver todos los puntos comunes que tenés en tu historia de vida, que son la mayoría. Y creo, además, o sea, como que no solamente está esto de la discordia social, sino que hay algo súper perverso, son estos hits de dopamina, en donde cuando estás haciendo scroll down, se te van las horas, y yo veo a los muchachos metidos en TikTok con estas tonterías, y sin ningún tipo de reflexión, de sensibilidad, de nada que sea mínimamente constructivo en ningún sentido. Y entonces te tienen atrapado, y cuando hay interacciones, son interacciones súper como violentas, con personas que naturalmente, con un poquito de guía en la conversación, fluirían. Entonces yo las veo con ojos 100% críticos, para serte honesto. Creo que eso es algo que le hace daño a la sociedad, y el saldo neto es súper negativo.
José, ¿y vos crees que el señor presidente actual ha tenido algo que ver con el odio que existe en las redes y el ambiente tenso Sí, político? con negrita y subrayado, sin duda. Vos como líder, esta es mi interpretación. O sea, la respuesta para vos es sí, definitivamente, más allá de cualquier duda. Y está legitimando la transgresión, los insultos, la calumnia, la difamación. O sea, cualquier persona puede hacer lo que quiera hacer con su vida y uno no lo puede obligar. Cada uno hará con su destino lo que considere mejor. Pero si vos querés liderar una sociedad y querés ser una figura que va a generar identificación con los jóvenes, con los adultos, con lo que sea, tenés una obligación moral de que eso sea hacia la luz, hacia el amor, hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la valentía, que sea edificante y que saques la mejor versión del lugar en el que vos vivís y donde querés liderar. Y definitivamente me parece que no lo está haciendo. Lo que está, creo yo, es como canalizando, digamos, el malestar que tiene razones legítimas, porque hay muchos problemas y la gente tiene razón para estar cabreada, porque no hay infraestructura, no hay seguridad, no hay educación, la salud está desastrosa, pero canalizarlo y buscar chivos expiatorios para que la gente proyecte sus odios y sus malas intenciones a estas personas, en lugar de canalizarlo hacia cómo atender las causas de raíz y resolver los problemas para que la gente viva mejor. Y además, no solamente eso, sino yo, de verdad, lo que todos los días le pido a Dios cuando estoy haciendo el cuadernito en la mañana, el Señor, o sea, ayúdame a poder, ojalá, inspirar hacia el amor, hacia la bondad, hacia la valentía, porque muchas veces la gente asocia tener bondad y amor con ser un blandengue o un pendejo, y no tiene que ser así. O sea, más bien, yo creo que las cosas más punk rock que uno puede hacer en esta sociedad es ser amoroso y bondadoso en una sociedad que te lleva más bien al consumismo y al individualismo y a una cosa súper impersonal. Y este hombre me parece que está haciéndolo de la manera más opuesta a lo que yo creo que es lo que un líder debe de hacer, que es ser inspirador, enseñarle valores, enseñarle virtudes a la gente, putica, ser el que trate de reflejar las mejores cosas. Y nunca uno va a poder ser perfecto. Yo siempre reconozco, soy pecador, soy imperfecto, he cometido errores, para nada, jamás se me ocurriría decir que soy un santo, pero siento la obligación de intentar ser lo mejor posible para inspirar a otros y sacar lo mejor de mi país. Y este señor me parece que es lo peor, o sea, que nos lleva en la dirección opuesta a eso que acabo de decir. Sí, qué duro, porque cuando vos te pones a pensar lo que la gente quiere o lo que la gente ha querido durante muchos años, son responsables. Porque Sí, para justicia. nadie... Sí, justicia, digamos. Para nadie es un secreto que han venido sucediendo cosas que no están bien. Y desde hace muchos años para acá, ¿verdad? Eso no empezó con Rodrigo. Las cosas empezaron a hacerse de una manera incorrecta antes que Rodrigo, ¿verdad? Y tal vez lo que yo leo en la sociedad y principalmente en las personas ¿verdad? Que apoyan al señor presidente, y que dicen voy a votar por el presidente aunque no sea parte del padrón, ¿verdad? Como, Sí, sí. O sea, como que no esté como una opción. Lo que yo veo es, bueno, esta persona reveló o dio un target a donde yo puedo dirigir esta culpa, ¿sí? Me enseñó a quién culpar, ¿sí? Pero no necesariamente cómo resolver las cosas. Y si vos tenés que quedarte con una, ¿con qué te quedas? ¿Te quedas con a quién señalar o te quedas con cómo resolverlo? Y la gente lo que la motiva mucho es, bueno, ya tengo a quién culpar, ¿verdad? Y no necesariamente se resuelve algo de esa manera. Sí, es acertado lo que decís y tristemente creo que todos coincidimos que es insuficiente. Al final no es que no sea necesario entender quién generó un problema, es parte del diagnóstico, y está bien que se sepa y que las personas que tienen que asumir su responsabilidad la asuman, incluso se tienen que ir presos, eso es muy importante. Pero hay que acompañar eso de soluciones y las soluciones, creo yo, tienen que estar enfocadas hacia la justicia, hacia el bien común, hacia la verdad, hacia el amor al prójimo, hacia amor incluso hacia el mundo natural también, que es muy importante. Y si esto no lo estás ni siquiera planteando o no tienes una voluntad de hacer los arreglos de política pública y las alianzas para lograrlo, pues, pucha, entonces yo tengo dudas de cuál es la intención de solamente quedarse cada semana, cada día, enfocado en la crítica, en la polarización, en el odio, en la ruptura. Y no me parece que viene de un buen lugar, honestamente. ¿Cuáles ven ustedes que puede ser el problema más grande que hay en el país en este momento? Y cómo, bueno, vos, ¿cómo planeas solucionarlo? Ok, voy a tratar de hacerlo de la manera más sintética. Creo que las cosas son sistémicas. Es infrecuente que vos puedas
extraer una única variable y enfocarte en esto, sino esta variable está relacionada por esta otra y la interacción de estas tiene una consecuencia que termina afectando, digamos, al sistema en su conjunto. Entonces yo lo que creo, si tuviese que priorizar, te diría que hay una terrible crisis de calidad educativa y de atención a la juventud que en simultáneo se materializa cuando tenemos una invasión gigantesca de narcomenudeo y de drogas que capitaliza a todos estos jóvenes que están sin una posibilidad de, primero, de tener un proyecto de vida, de tener algún tipo de sentido constructivo a su existencia, que no tienen empleo, que no tienen oportunidades, que no tienen muy claro cómo van a hacer para salir adelante, mientras estamos inundados de drogas que los van reclutando y que les ofrecen una respuesta materialista. Les dicen, vea, si usted agarra esta bolsa y la lleva de A a B y trafica o se hace una de los que son campana en el barrio, una cosa de esas, va a tener plata. Entonces la gente empieza a poder tener la moto bonita o la ropa de marca o esas cosas que son estas insignias fálicas, como decían los psicoanalistas, y tienen reconocimiento social con un precio demasiado alto que pagan ellos y que paga la sociedad en su conjunto. Y además, obviamente, la mala calidad educativa hace que una economía de servicios como es la costarricense tenga un cuello de botella en talento humano, en el capital humano que se requiere para que la economía crezca de manera dinámica, y además un sistema democrático, digamos, que no tiene personas que tienen la más mínima conocimiento de cómo funcionan los fundamentales de la economía, la gobernanza, la democracia. Digamos que el presidente de la república no es el jefe de los abogados o el poder judicial, nadie entiende eso, ya ni siquiera dan cívica. Empezás a tener, digamos, un problema que se traduce en una altísima inseguridad, en un grupo de gente que está al margen, digamos, de lo lícito y empieza a hacer una vida en lo ilícito, en la delincuencia organizada y en la violencia, y que además tenés de una economía que ahí ya nos lleva al tema de la competitividad, pero que tiene un montón de costos carísimos para la iniciativa privada y para producir. Dentro de los más caros están las cargas sociales y lo caro que es contratar gente, y nosotros somos el segundo país con menos productividad de toda la OCDE. Entonces, tenés una tormenta perfecta que creo que uno de los principales puntos de anclaje fue el colapso de la calidad educativa, y terminaría poniendo esta variable para que el tema sistémico ya se haga todavía más complejo. Probablemente ustedes van a ser ganadores en este mundo de la inteligencia artificial. Son bilingües, tienen habilidades digitales, tienen capacidad de trabajo asociativo, probablemente tienen un conocimiento razonable de todos los softwares que hay ahora y van a hacer una transición rápida a usar las herramientas de las tecnologías disruptivas. Pero si uno se pone a aproximar, digamos, las características sociodemográficas, del 93,5% de los chicos van a colegios públicos, que tristemente la última década han estado en una absoluta catástrofe, y yo diría que hace 15 años viene muy mal, pero en los últimos 10 años ya fue desastroso. Y cuando el mercado laboral empiece a exigirle un skill set mucho más alto a todos los muchachos para tener ese nivel de primer ingreso, todos estos jóvenes que vienen saliendo de este pésimo momento de la educación pública, va a ser casi imposible que se logren insertar al mercado laboral formal. Entonces, esto que acabo de describir tiene un riesgo de que se haga enorme, y me parece a mí que el país no está suficientemente asustado y por ende no se está ocupando de hacer una estrategia nacional para ver cómo vamos a transicionar a este mundo de la realidad aumentada, de la inteligencia artificial, de la automatización a 100 por hora en todas las industrias al mismo tiempo. Y creo que si eso no lo logramos atender con absoluto carácter de urgencia, vamos a ir muy rápido a un muy mal lugar. Porque yo no sé si ustedes saben, pero en Costa Rica toda la institucionalidad de la política social selectiva está amarrada al mercado laboral formal. De cada puesto de trabajo, tanto el patrono como el trabajador paga el INA, paga el INS, paga la caja, las pensiones y el sistema de salud, y paga FODESAF. Y de FODESAF salen los 45 programas de combate a la pobreza. Entonces, cuando el mercado laboral se estruja, porque está automatizándose y porque menos jóvenes se pueden meter al mercado laboral formal porque su skill set es cercano a cero, entonces va a haber una curva creciente de gente que pide protección social y ayuda social, y una curva decreciente de disponibilidad de recursos. Y en esa curva inversamente proporcional puede ser que tengamos una grave crisis de legitimidad del contrato social, y la gente va a decir, primero, ¿cómo es esta carajada? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poner pan en la mesa? Y la gente
y aquí me voy a tomar 2 minutos para desarrollar este ejemplo, pero es importante y me encantaría su feedback, cómo lo ven ustedes, pero veamos el sector financiero, por ejemplo, que es muy fácil para mí hacer este argumento. Vos tenés el sector financiero, en ese ecosistema tenés al BAC y el Banco Nacional, que son los jugadores predominantes. Si ellos le inyectan a toda su estructura empresarial y productiva agresivamente todas las tecnologías disruptivas y hacen un recorte de personal porque han ido automatizando, como ahora todo lo tenés en un chatbot, ¿verdad? Eso implica, por ejemplo, que no vas a contratar más ingenieros, arquitectos, maestros de obras para hacer más sucursales, porque ya la gente lo hace del teléfono. Eso implica entonces que la gente que estaba en el servicio de seguridad no va a ir, que la gente que antes ponía el sanipín y limpiaba ya no va a ir, que la gente que te atendía la ventanilla ya no va a ir. Y muchas de las personas que, por ejemplo, trabajaban en contabilidad o en mercadeo o lo que sea y te atendían ahí en la sede, de repente, no sé, una señora de 50 años fue a la escuela, fue al cole, fue a la U, fue a trabajar, pagó impuestos, cumplió y de repente sale del mercado laboral porque va a ser automatizado su antiguo rol, pero esta persona tiene que pagar el cole privado, la escuela privada del hijo, tiene que pagar la hipoteca. ¿Cómo va a ser? Y la respuesta fácil que te dicen, no, se va a ser emprendedora, pero ser emprendedora en Costa Rica es más o menos imposible. Nadie te da capital de trabajo, tienes que hacerle frente a una... Sí, todo el mundo se va a hacer emprendedor en ese escenario, o sea, todo el mundo va a tener que emprender. Ok, entonces, cuando trataba de explicar la cosa sistémica es el factor, digamos, de desatender la educación pública y el desarrollo de la juventud en un mercado laboral que es súper exigente de las capacidades de la gente, que es carísimo por los impuestos y las cargas sociales que hemos puesto, que estamos en la transición más veloz y feroz y casi salvaje que ha habido en la historia de la humanidad, y aquí estamos precisamente por un liderazgo tan malo como el del presidente, insultándonos y peleándonos entre todos, en lugar de hacer una estrategia de policy emulando lo que ha pasado, por ejemplo, no sé, en Estonia, o aprender de Singapur y de estos países que dieron un salto hacia la tecnología. Aquí estamos matándonos a machetazos, viendo a ver cómo se insulta más fuerte uno con otro. Yo lo que creo es que si no nos ponemos las pilas y entendemos que hay un tsunami que viene y que tenemos que tratar de surfearlo, lo que va a pasar es que el tsunami nos va a pasar por encima y vamos a quedar patas arriba jodidos. Y eso me preocupa demasiado. Obviamente entiendo, por supuesto, que el tema de seguridad, hay un incendio y todos estamos con miedo de que salga una moto de estas chata y te metan 5 tiros. Y pasa, justo vengo llegando de una gira que estuve en La Cruz, Liberia, Santa Cruz, en la parte costera, en Tamarindo y en las zonas más rurales, en Bolsón. Fue a Ancha, fue a Parrita. En el 100% de lugares están pagando peaje, madre. Los restaurantes, las suditas, hay un toque de queda de facto. Los chamacos, cuando estaba hablando con ellos, me decían, vea, don José, es que si nosotros nos quedamos aquí después de las 4:30, lo más probable es que se armen balaceras o si llegan los maes de las pandillas, si no nos vamos, nos apuñalan. En el 100% no hubo nadie que no me dijera eso. Entonces yo entiendo que hay que atender, eso es lo más urgente, pero esto que acabo de escribir es lo más importante, lo más estratégico y no se está haciendo nada al respecto. Entonces el mundo que a ustedes les va a tocar vivir, personas sofisticadas, inteligentes como ustedes, van a adaptarse sin mayor problema, pero ustedes no son representativos de probablemente más allá del 10%, 1 de cada 10 de nuestra sociedad, y todos los demás que van a hacer, man. Sí, hay la relevancia de esta campaña electoral porque yo siento que esa es en la que el cambio hacia las nuevas tecnologías está cambiando más velozmente, ¿verdad? En el 2020 tal vez no era tanto, pero ahora yo veo esta vara, todos los días hay un nuevo descubrimiento. Sam Altman con OpenAI y todo lo demás, cada día sacan, ahora salió el Anora, creo que es el que hace estas imágenes realistas, usted ya no puede diferenciarlo no impresión, pero en lo que un video usted ya no lo sabe diferenciar si es inteligencia artificial o si es la realidad. Entonces yo digo, esto está pasando en tiempo real y la siguiente administración va a tener que enfrentarse a esto. Tal vez en Costa Rica es difícil de dimensionarlo, ¿verdad? Porque aquí todavía no vemos muchas de estas realidades, pero se va a venir, sobre todo en el ambiente laboral, que pues aquí son muchas transnacionales globales, ¿verdad? Que por lo menos todos donde yo trabajo... compartidos o los call centers. Sí, exacto. Donde yo trabajo ya están planeando reemplazarme y se lo dicen a uno. Estamos trabajando en esto durante los próximos meses y uno dice, pero esto, o sea, me va a quedar sin brete en 2 años. Es una revolución. Ahora, es una revolución. Yo creo que la sociedad, y yo voy a hablar de Costa Rica, pues somos ticos, pero el mundo tiene que ser más formador, ¿sí? Y en eso nos ha faltado mucho. Y no solo, ¿verdad? La parte educativa y todo lo que tiene que ver con el MEP es ciertísimo y hay que solucionarlo. Pero también hay una parte familiar, vos sabes, porque el costo de la vida tan alto hace que las personas pasen sus 20s, 30s en una lucha por obtener riqueza.
Y esta lucha por obtener riqueza, esta extra dedicación al trabajo, lo que hace es menos tiempo para mi familia, menos tiempo para tener hijos, lo cual es necesario para vivir. O sea, para seguir como sociedad necesitamos tener hijos. Menos tiempo para realizarme yo como persona. Entonces, por ejemplo, imagínate una persona de 25 años que tenga su hijo. ¿Cuánto cuesta hoy eso? ¿Verdad? ¿Cuánto cuesta hoy tener un hijo? ¿Sí? Y pensemos en una persona de clase media, una persona, ¿verdad?, que no tenga un tema de solidez económica por parte de sus abuelos, qué sé yo, o sea, una persona que la está pulseando, ¿verdad? Tiene que pagar todos los impuestos, toda la cosa, y aún así tiene que ver por su chiquito. En todo el trajín de las cosas que queda de último es formar a ese niño. Sí. O sea, primero está ver cómo le doy de comer, ver cómo pago alquiler, ver cómo me sigo educando para darle un mejor futuro algún día. Y esa falta de formación, desde mi opinión, nos está costando mucho, ¿verdad? Porque las escuelas hacen una parte, pero las familias tienen que hacer otra parte, ¿verdad? Y es en la familia en donde nosotros podríamos empezar a trabajar e inculcar cosas que alejen a estos muchachos del narcomenudeo, que le digan, mira, hay otras opciones, y que le digan, mira, hay valores y hay, como dijiste ahora, hay líneas rojas que no estoy dispuesto a cruzar, ¿verdad? Eso no se los van a enseñar en la escuela, eso se los tienen que enseñar los papás, pero tenemos un grupo de papás totalmente enfocados en la producción y muy poco enfocados en la formación de sus hijos. Por completo. Es buenísimo tu punto. Y déjame derivar dos cositas de ahí súper importantes. Una que a mí me da mucha ilusión con este sueño que teníamos de poder liderar Costa Rica, es tener sensibilidad a lo que vos estás diciendo. Uno de los principales regalos que uno querría decir o productos que uno querría darle a los costarricenses es que, por ejemplo, si vos ya pagaste este mar de impuestos que pagamos, que los colegios sean buenísimos, que un colegio técnico que tenga educación dual, que salgas como ofimática, que tengas intercambios con buenas universidades, que tengas, digamos, pasantías a las mejores universidades de IED en zonas francas y tal, y que entonces todos los jóvenes puedan quitarse encima, tener que pagar ese dineral que puede ir desde $1,200 hasta $500. Todo es un montón de plata. Si tienes 3 hijos, olvídate, no podés. Entonces la gente es un disuasor para que la gente no tenga hijos. Eso, un buen servicio público de educación que sea excelente, innovador, y hay muchas maneras de hacerlo con alianzas público-privadas, con vouchers. Yo estoy muy abierto a buscar alternativas que ya además han sido probadas con mucho éxito internacionalmente. Y el otro es, por ejemplo, lograr, vos sabes que tenemos en Costa Rica 4 bancos, bueno, son 3, y si incluimos banca de desarrollo son 4 entidades financieras públicas que tienen el respaldo soberano del Estado, que eso le da toda la solidez del mundo. Y cuando vos haces una matriz comparativa, ves que están en tasas de interés compitiendo con la banca privada, que es una banca comercial de consumo, en lugar de pensar en jóvenes que quieran tener su casa, su vivienda, y darles una tasa de interés casi preferencial, digamos, que tengan, no sé, que paguen la quinta parte de lo que te cobrarían actualmente. Y es una tontera que no se haga eso, porque por un lado tenés el factor demográfico de que deja de haber una expansión en la sociedad, como lo explicaste muy bien, pero además cuando vos lográs no poner el KPI del sector financiero público como cuántos créditos de consumo colocaste, sino cómo estimulaste el tejido productivo, darle acceso a que la gente pueda tener su vivienda súper accesible. Vas a contratar ingenieros, arquitectos, maestros de obra, se hace todos los transportistas, los depósitos de materiales, se pagan millones en IVA, toda la gente que después llega a poner las ventanas, los techos, el internet. O sea, el encadenamiento en esa cadena de abastecimiento va hasta el infinito. Y eso genera un dinamismo en la economía doméstica gigantesca, que el saldo neto es totalmente superavitario. Entonces es una estupidez lo que están haciendo, hacen un efecto contrario para los jóvenes. Y aquí vamos a ver, esto nunca lo he dicho y lo he pensado, pero lo digo sobre la base de los datos. Costa Rica tiene la tasa de natalidad más baja de todas las Américas. Yo cuando vi ese dato y lo vi en el Estado de la Nación no lo podía creer, sí. Es rajado. Y cuando vos lo desagregás por deciles, digamos, del decil 6,5 hacia arriba es casi cero la tasa de reproducción, y en gran medida por eso. Y cuando vos ves, digamos, los 3 deciles más bajos, que son las personas que tienen menos ingreso per cápita, son los que están reproduciéndose. Y ojo, qué importante esto. Yo creo que la persona menos xenofóbica del mundo. Tengo un gran amor por los nicaragüenses. He trabajado miles en la Carpio, en León 13, y creo que fundamentalmente su aporte es muy valioso. Y esto lo digo claramente porque quiero que no se malentienda.
su aporte en la agroindustria exportadora, en el desarrollo inmobiliario, en la seguridad privada, en los servicios domésticos, todas esas industrias se caerían de inmediato si no tuviésemos esa presencia de ellos. Pero hay que hacerlo de manera ordenada y estratégica, porque lo que está pasando es que muchas personas que no tienen un entendimiento de qué es Costa Rica, que es una república democrática, que en el 48 tuvo un conflicto, que le apostamos al desarrollo sostenible, que una industria del turismo muy importante, que quisimos quitar el ejército, que invertimos en educación, que resolvemos los conflictos civilizadamente, que apostamos a la salud para la población. Ese tipo de cosas, de una idiosincrasia, que es lo que hace que los ticos sean ticos, y el famoso pura vida, que se ve como un cliché, pero es un concepto muy poderoso, con una sustancia muy tuanis. Si eso no se inculca en las personas que vienen a residir a nuestro país, que los recibimos con respeto a su dignidad humana, yo jamás haría algo clasista o xenófobo, eso no es lo que está en mi corazón. Pero mi entendimiento es que la expansión demográfica se está haciendo en estos 3 deciles de menor ingreso nada más, que no tienen una comprensión de nuestra idiosincrasia, de nuestros valores fundacionales, de lo que significa Costa Rica. Eso es muy peligroso y lo estamos desatendiendo estúpidamente porque lo que se ve es un análisis utilitario de una mano de obra que atiende ramas de actividad económica que no atienden los costarricenses. Pero los otros costarricenses, al generar el fenómeno demográfico que explicaste también, vamos de repente a convertirnos en un país poblado por personas que no suscriben la interpretación de lo que significa ser costarricense, que es particular. No somos cualquier país, es un país con una historia muy rica, yo me siento orgullosísimo de la historia de Costa Rica. Y eso se está desatendiendo gravemente. Y si no hacemos un proceso de que se adquieran los valores y la cultura, resolver conflictos sin violencia, que ellos han crecido en una socialización durísima, la verdad, les ha tocado a machetazos y balazos y con grandes carencias, sin un aprecio por el estudio, sin un aprecio por la salud. Por ejemplo, el tratamiento que dan a las mujeres es muy diferente del que nos inculcan a nosotros. Ahí yo veo un gravísimo riesgo sociológico que está súper desatendido y no he escuchado a nadie hablar de eso y la gente lo sataniza y yo espero haberlo expresado sin que suene xenófobo porque no viene de ahí, pero también soy realista y estoy viendo un gran problema para nuestra identidad. Sí, no, y yo entiendo lo que decís y lo comparto mucho y yo siempre he pensado lo siguiente, porque con estos temas a uno le tiran de todo, ¿verdad? Especialmente algunas agendas más progresistas se paran mucho de uñas cuando uno habla de temas de inmigración y demás. Pero cuando tenemos un grupo de inmigrantes, ¿sí?, que van a otro país, no van porque están re bien. O sea, hay que hablar las cosas como son. Están saliendo de su país para buscar algo que es mejor, ¿verdad? Entonces, estas personas que salen de su país a buscar algo que es mejor, verdaderamente tienen que suscribirse a estos valores del lugar que es mejor, porque de lo contrario estamos ocasionando 2 países iguales a de donde ellos salieron, ¿verdad? Y de nuevo, no es un tema xenófobo, o sea, es un tema totalmente racional y casi que matemático, que es lo que ha pasado también en otros lugares del mundo, hasta el otro lado del mar, ¿verdad? Que se han venido dando estas cosas. Yo siempre he pensado que el inmigrante que viene acá, viene a aportar, viene a trabajar, el Estado podría fácilmente facilitarle su estadía en este país cuando venga a aportar. Pero también tenemos que enfrentar una realidad de que si hay personas que no vienen a eso, pues no nos están sumando y no deberían de estar acá. Sí, y es algo a lo que se le pone muy poco cuidado, ¿verdad? Sí. Ahora bien, digamos, esta estrategia, sobre todo en la educación que vos estás hablando, va a dar frutos, pensándolo yo, en un mediano a largo plazo. El tema de la seguridad es hoy, o sea, están matando personas hoy. Ahí en Lindora, o sea, literal, o sea, ya ni siquiera uno, bueno, yo personalmente nunca me había sentido tan inseguro de salir de mi choza, o sea, eso no sucedía, no sucede. ¿Cómo? O sea, yo no soy político, yo no estoy candidato a presidencia, pero yo me pongo a pensar, ¿cómo uno puede empezar a taclear un problema de esta magnitud hoy? O sea, es ya, no pensemos en 5 años, digamos, usted el día que entra a la presidencia, ¿cómo empieza este proceso? Ahí tenemos un plan sólido y te voy a puntualizar en la secuencia cronológica de las tácticas que le dan cuerpo a esa estrategia. Lo primero es que nombré como vicepresidenta a Marcela Ortiz, que es una especialista rajada, es abogada, criminóloga y tiene como 4 especialidades en delincuencia organizada. Era la representante del capítulo UCAEP de seguridad, la representante del Colegio de Abogados, de la Mesa de Diálogo de la Conferencia Episcopal, y ha dirigido en el ICD y un montón de instituciones.
y es una persona sofisticada y seria y con un network increíble. Lo primero que vos haces es, primero, entender que este es, digamos, un problema de Estado, que no solo el Poder Ejecutivo va a poder resolverlo, sino que tienes que articular a todas las fuerzas vivas y a los otros supremos poderes. Primer día, tenés que nombrar lo que se llama el Consejo de Seguridad Presidencial Ampliado, donde tienen que estar sentados los del Poder Judicial, el OIJ es muy importante que está en el Poder Judicial, y los representantes de los diferentes partidos políticos, porque de ellos van a requerirse aprobación de cambios regulatorios y legislación y además el presupuesto. Yo no sé si sabían, pero el presupuesto de la República, el Poder Ejecutivo lo pide y el Poder Legislativo lo aprueba. Entonces, si estos más no te ayudan, estás jodido, porque hoy, solo para que tengas una idea, más o menos 6 de cada 10 patrullas están sin llantas, sin combustible, hace falta equipamiento, chalecos. Las comisarías son un cuchitril indigno, o sea, no tenés idea de las condiciones que están los policías, es algo terrible. Entonces, Consejo Presidencial Ampliado, y ahí vamos a sentar al sector privado, a las iglesias, colegios profesionales, o sea, ocupás tener músculo y que la sociedad en su conjunto diga, mae, vamos a pasar la raya en la arena y nos vamos a ir a parar, como dicen en Guanacaste, en lo macizo, porque si no vamos a perder el país. Lo que acabas de decir de la descripción del Lindor y todo eso es tal, y como lo estás diciendo, yo ya les conté de la gira que venía, en el 100% de lugares están con toque de queda, pagando peajes, etc. Segundo punto, hay que hacer un trabajo muy robusto de analítica de datos con inteligencia artificial, lo cual es 100% posible, y en una alianza fuerte con el Comando Sur, que tiene la información satelital y que pueden ver desde el momento en que sale el barquito de Colombia o de Venezuela, cuando va pasando, cuánto cargamento tiene, dónde para. O sea, hay una trazabilidad absoluta y eso te permite detectar claramente por dónde vienen. Y además también aquí en la ciudad vos puedes saber con inteligencia artificial, y hay unos mapas de calor y hay un montón de software súper sofisticados que te dicen a qué horas, con qué arma, a qué tipo de persona van a hacerle un daño, a dónde van a traficar, y logras focalizar las subregiones territoriales en donde tienes que ir a fajarte. Inmediatamente después lo que hay que hacer es una articulación de las fuerzas policiales, que tenés la Policía contra Drogas, la PCD, la Policía Turística, la Fuerza Pública. Hay varias policías municipales que son robustas, con las que hace una alianza, la Policía de Fronteras, la Policía Aduanal, los guardacostas. O sea, hay un montón de fuerzas que están súper dispersas y por ende son súper ineficaces. Y tienes que tener una base de datos multimodal en donde esta información que vas a tener sea accesible para todos al mismo tiempo, de manera tal que puedan ser como un cuerpo mucho más organizado. Y una vez que tenés esto, viene una parte que ahí sí, yo siempre soy súper transparente. O sea, yo voy a usar la violencia legítima del Estado al máximo. O sea, vamos a empujar la ley, porque si no paramos esta carajada vamos a perder el país. O sea, ya está el turismo aterrorizado, todas las mamás están con pánico. O sea, mi esposa y nuestras hijas salen no las deja ir uno ni a la esquina. Y no puede ser que vivamos aterrorizados y de rodillas, o sea, siendo un país derrotado. Yo, o sea, ojalá que no me maten, porque por supuesto quiero vivir, pero yo me rehúso a vivir con miedo. O sea, vamos a ir a enfrentarlos y los vamos a ir como unos toros y van a sentir el ácido. Los que van a tener miedo son los maleantes. Entonces vos haces un control territorial. Y estos lugares que has identificado en donde están haciendo todas las barbaridades, y a veces son lugares bonitos, a veces son lugares feos, se controla el acceso, y yo sí voy a hacer lo que se llaman estados de excepción acotados en el tiempo, en donde le cortas las libertades a la gente, la entrada y la salida de los carros, los revisas, les quitas las armas hasta que se estabiliza. Y entonces la gente que está en la parada de autobús y en la salida de los colegios, sean los policías y sea la gente buena. Y eso, si no lo haces así, nada de esto se va a resolver, porque no lo vas a resolver en una mesa de diálogo, ni te van a mandar las armas en Uber para que vos las guardes en la comisaría. Se las tenés que ir a quitar, y se las vas a quitar con el uso de la violencia legítima del Estado a fondo. Y cuando estás haciendo esto, además, hay que entender que esto es un fenómeno transnacional. O sea, esto empieza desde Sudamérica y llega hasta la Unión Europea y hasta Estados Unidos. En cada aduana, en cada puerto, en cada comisaría están agentes contratados como una empresa transnacional, sistemáticamente pagando, amedrentando, viendo a ver cuáles son las grietas. Entonces tienes que compartir la información. Yo tengo muy buena relación con la Unión Europea y también con la Embajada Americana. Y dicen, todos los especialistas con los que he hablado me han dicho que los que tienen la mejor inteligencia es Israel, y tristemente los cuerpos de inteligencia de Costa Rica hoy desgraciadamente están comprometidos, unos más que otros, pero hay muchas filtraciones de la data. Entonces vamos a tener que hacer una alianza internacional para, sobre todo en la estrategia de choque inicial, poder recuperar el control y sacar a los elementos que ya están con los malos, por decirlo de una manera simplista.
Holanda en particular y la Unión Europea son los que tienen un mayor expertise en control de puertos, que ha sido un problema enorme para nosotros porque estamos inundados de droga. Yo no sé si sabían, pero 2 datos que son muy, muy fuertes. Costa Rica dejó de ser el país más seguro de las Américas, siempre peleando con Uruguay el primer lugar, a ser el segundo país más inseguro de América Central, que es la región más insegura de toda la humanidad. Y somos el país que más está exportando drogas de toda la humanidad. Es que es increíble decir esto y es la realidad. Y además, mes a mes vamos empeorando en todos los indicadores. Entonces es clave hacer una muy buena relación para que los puertos puedan estar seguros, para que no haya compromiso. Y además viene una parte que reconozco que es más difícil porque no es factible para el Poder Ejecutivo enforzarlo directamente, que tienes que hacer reformas judiciales. Hay lo que en la literatura llaman una puerta giratoria, que vos agarras a un delincuente y por un montón de problemas en la legislación costarricense, que es muy garantista, a los más lo sacan. Y a cada rato pasan los femicidios, que era un huevón que habían agarrado y lo sacaron 15 veces hasta que mató a la persona, o que ha robado 20 veces y son robos menores, creo que el umbral es como de 250,000 colones y los vuelven a dar ir hasta que matan a alguien, una cosa así. Eso, yo no quisiera que esto hubiese sido lo que me tocara hacer, porque me encanta la educación, me encantan las oportunidades, la tecnología y la innovación, pero estoy clarísimo del momento del país en que me tocó y me va a tocar tener que hacer esto represivo. Hay que meter a la gente a la cárcel. Tiene que haber una disuasión en donde la gente tenga la claridad de que sus actos tienen consecuencias. Si mataste, si robaste, si violaste, vas a ir a prisión y eso debería hacer que la gente lo piense. Entonces, tenemos que quitar esa puerta giratoria de que cuando vos agarras a una persona violando, matando, un gatillero, de inmediato va preso. Hay una figura que se llama tribunales de flagrancia que hace que el proceso sea muy expedito y rápidamente lo metes. Hay que hacer más cárceles, naturalmente. El tema de los femicidios está fuera de control. Aquí a las mujeres las matan como matar una mosca, eso es inaceptable. Y hay una cosa que es una locura, que el 74% del trabajo operativo en el Poder Judicial, que es lo que impide que haya justicia pronta y cumplida, es en cobros judiciales, haciendo el trabajo a los bancos. Es una locura. Eso hay que tercerizarlo o que les cobren un fee. Entonces, bueno, que hagan el trabajo, pero se pone la gente para que saquen los juicios y no tengamos esta mora judicial espantosa. Eso me parece vital. Y hay que hacer algo importantísimo, que es a la par de la parte represiva, que es ir con fuerza, muy estratégicos. Hay que hacer una muy buena ley de extinción de dominio, cuidadosa para no poner a la gente inocente, pero hay que golpear las finanzas del sector de la delincuencia organizada. Ahí es donde los disuadís, porque vamos a meter a 100 chiquillos presos, tristemente, con el dolor del alma, pero lo vamos a hacer sin ninguna duda. A los 2 días son sustituidos. A estas estructuras ven a esas personas como algo sin dignidad, no tienen ningún tipo de aprecio o de valoración por ellos. Entonces, a donde van a sentir el ácido es cuando empezás a atacar esos capitales que están haciendo competencia desleal, que están haciendo, ventas, por ejemplo, de carros que son de lavado de dólares, o de ganado que son de lavado de dólares, o cabinas de turismo que son de lavado de dólares, y sacan además de mercado a las empresas correctas que tienen que pagar impuestos, cargas sociales y tal. Entonces, resumiendo, es un acuerdo de altísimo nivel con los supremos poderes del Estado, donde están representadas las diferentes fuerzas políticas, que además nos van a aportar el presupuesto que vamos a ocupar, analítico de datos, videovigilancia, eso se llama un C5, donde tenés toda esta información, una base de datos multimodal que articula las diferentes fuerzas públicas, control territorial, que es la parte más violenta, ahí realmente van a sentir el ácido y van a ver que no venimos jugando con esto, y va a correr sangre, hay que decir las cosas como son, y vamos a lograr que el miedo lo tengan los maleantes, que hoy no es así, y vamos a poner a la gente en prisión. Y luego hay un tema que es muy complementario con esto, que siempre lo digo porque esta es la parte de la delincuencia, pero hay una parte de la corrupción que es terrible. Nosotros queremos emular mucho de lo que ha hecho Estonia como gobierno digital, que es un país fascinante, y eso te permite tener una trazabilidad y una transparencia enorme y una agilidad en los trámites y una facilidad para que la gente pueda hacer sus proyectos, empresas y tal, y te pone como una pecera sobre todos los departamentos de proveedoría, en donde tanto el sector público, y con dolor lo digo, con el sector privado, hay corrupción en ambos lados. Eso más también, el que agarren en acto de corrupción, eso lo vamos a hacer. El gobierno digital va a ir de la mano con el OIJ, y el que tiene que ir preso va preso, sea el apellido que sea el partido que sea. Aquí la ley tiene que significar algo real, y vos o vivís en el contrato social y lo respetás, o si te quieres ir fuera, y si te vas fuera te vamos a perseguir y te vamos a meter preso. Y eso tiene que ser lo que defina lo que es blanco y lo que es negro. Hoy estamos
en una zona gris generalizada en donde nadie paga por lo que hace, todo el mundo se ríe de la ley, todo el mundo se ríe de la ley de tránsito, o sea, nadie respeta nada. Y los que tratamos de vivir decentemente y ordenadamente tenemos que estar, ¿verdad?, atentos porque ya sentimos una indefensión absoluta. Entonces, más o menos va por ahí. Y esto, como digo, mi sueño hubiese sido hacer la gran reforma educativa de innovación y tecnología, y vamos a tener que ponerlo en segundo plano. El primer plano va a ser estabilizar la seguridad del país, y mi meta es que Costa Rica pueda otra vez respirar tranquilo y saber que el país los defiende y los protege. A mí me parece eso muy válido, porque yo siempre he pensado que, y tal vez también desde la ideología política que yo siempre sostengo, la seguridad es el primer acuerdo del Estado. De hecho, hay un librillo bastante viejo que se llama El Leviatán, escribe Hobbes, y hace este acuerdo o esta idea de cuando existía el feudalismo y todas estas cosas, lo primero cuando surge este monstruo llamado Estado es: yo mantengo la seguridad por ustedes. Es decir, el acuerdo es: no se maten porque tal madre le robó una gallina. Yo hago justicia sobre eso. Es el monopolio de la violencia. El monopolio de la violencia. Entonces, entregamos la justicia a una máquina en la cual confiamos eso, y todo lo demás, en teoría, nosotros lo vamos a poder ir resolviendo. Obviamente, a conforme avance el Estado y a conforme todo esté más estable, también se puede meter el hombro en temas de educación, en temas de salud, pero si hay algo que nosotros como civiles no podemos hacer, es mantener la seguridad del país, ¿verdad? O sea, eso como civiles a nosotros se nos sale de las manos. Yo como civil puedo trabajar para darme salud, yo puedo trabajar para darme educación, pero yo no puedo poner en seguridad, ¿verdad? Tendría que yo convertirme en un vigilante, en un criminal, ¿verdad? Más, para yo poder intentar hacer algo por eso. Entonces, me parece muy válido esa parte. Ahora, hay otro punto que para mí también es cultural, porque con esto que hablas de las drogas, a mí me duele mucho. Yo soy una persona, a mí me repugna mucho la droga, ¿sí? Actualmente es una de las cosas que a mí más repugnancia me da, y es súper común verla en todo lado. O sea, vos vas a una fiesta y vos ves gente de todo. O sea, no solamente estoy hablando de personas tal vez sin educación, vos ves gente educada, con buenos trabajos y demás, que consumen drogas, ¿sí? Y mi pregunta a veces es, ¿cómo hacemos para que socialmente la gente entienda lo que son las drogas, ¿verdad? Y no lo digo desde un punto, ¿verdad?, como mojigato, como una vara demasiado moralista, sino en serio, vos estás mandándote unas gotas, que esas gotas han representado sangre para una familia, esas gotas han representado pérdidas de vidas, han representado sueños destruidos, ¿verdad? Sostienen un grupo de personas que, como vos decís, les importa un carajo el bienestar de los demás, agarran 100 y los meten a la cárcel y van a agarrar otros 100. Entonces, qué duro, ¿verdad? Porque ¿cómo hacemos para que la humanidad entienda y nuestro país entienda que cuando consumís una sustancia estás haciendo más que pasar un buen rato vos con tus compas? Estás siendo parte de una cadena destructiva para la sociedad, y que vos no estás viendo la sangre, pero alguien más sí la está viendo, y algún día la podrías ver vos, ¿verdad? Durísimo eso. Pucha, sí, mae. Y yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de estar cerca de alguna familia que tenga un hijo con una adicción pesada. Mae, es el infierno en la tierra. Sí. Es el sufrimiento más crudo y destructivo que uno puede imaginar. Y yo creo que hay que hacer campañas educativas fuertes, claras, efectivas, con las tácticas de comunicación correctas. No puede ser estos que ves un mupi ahí en la calle que dice: las drogas son malas, eso no va a servir para un carajo. O sea, hay que hacerlo de una manera que sea appealing para la gente. Y hay muchas formas de hacerlo. O sea, hay gente que sabe cómo lograr sobre todo hay una cosa muy chiva que se llama Behavioral Economics, que me encanta, que logra encontrar cuáles son los drivers, digamos, de la toma de decisiones de las personas. Bueno, en cognitivo-conductual hay un montón de puntos de intersección en la parte pedagógica y la psicología que perfectamente lo pueden hacer, y hay que hacer mucho más de eso, definitivamente. Yo tengo una lectura, además, de que la definición del éxito está súper como pervertida en este momento, porque yo podría argumentar que la forma en la que se define éxito hoy es cómo tener el mayor confort en el corto plazo y además sustentarlo al margen de cómo lo lograste. Entonces, una persona, y me lo dicen todos los jóvenes consistentemente, o sea, hay casi que un consenso en esto que les voy a decir: cuando un chico
enfocado y quiere estudiar un montón y quiere trabajar y no se anda de fiesta y no tiene una vida súper promiscua y tal, está lejos de ser una persona popular y valorada por sus pares y tal. Y es una locura porque está haciendo lo que va a darle frutos en su vida, en contraposición de cuando vos estás de fiesta, en un relajo, y muchos de los muchachillos que en los barrios en los que trabajo se meten a traficar, entonces tienen una moto, tuanis y todo eso, tienen una enorme validación de sus pares, y esa definición de éxito como de consumo, como de ostentar, como de satisfacer los placeres de corto plazo, me parece que induce a muchos muchachos a que no necesariamente lleguen a la droga por la droga, sino que creen que la droga es parte de ese camino a poder tener la mirada y la atención de los otros. Entonces se pasan a esta línea de camino porque lo que quieren es sentirse apreciados, que forman parte, que son valorados, que son queridos. Entonces hay que ver cómo socialmente logramos posicionar como éxito y como cool y como tuanis, como algo que hay que tratar de ser, al mae que tiene disciplina, mae, que tiene fuerza interna, la persona que es bondadosa, mae, que es considerado con los demás. Entonces, que en lugar de que lo vean como un nerd o como un perdedor, que lo vean como la persona más cool, que realmente lo es. Y es la persona que si sigue en ese camino va a hacer una vida edificante, con plenitud, que va a dar frutos, que va a estar en la luz y que va a tener respeto propio, que es muy importante también. Y paradójicamente, sobre todo en los grupos jóvenes, pagan un precio muy alto los que se salen, digamos, de la manada. Y eso sociológicamente es súper jodido. Y yo he visto miles de casos, ya tengo como 25 años de trabajar en esos temas, que por esa razón terminan los chicos metiéndose en un pésimo camino, y llega a un punto de no retorno, ¿verdad? Porque se destruye su vida. Sí. ¿A vos te gustaría que el Poder Ejecutivo tuviera más margen de maniobra, sobre todo para llevar a cabo estas estrategias que vos estás tratando de realizar una vez estés en la presidencia? ¿Te gustaría que fuera un poco más fluido? ¿O lo ves como una limitante? Verás que lo he pensado un montón y pucha, va a sonar súper contradictorio lo que te voy a decir, pero definitivamente no, man. Yo creo que es súper importante, está bien diseñado el sistema republicano de pesos y contrapesos. Yo no tengo una buena apreciación de las tiranías de los gobiernos autoritarios, porque ¿qué te garantiza que cuando un poder ejecutivo que empieza a poder tener una capacidad con pocos límites no empiece primero a corromperse y luego a poder romper las libertades individuales que vos proteges con la Constitución de la República? Y entonces, cuando no hay checks and balances, perfectamente estas personas pueden tener la posición dominante para los contratos del Estado, para hacer las escuchas de los demás ciudadanos, quitar a los enemigos políticos, y es fácilmente imaginable que puedan usar todos estos poderes excesivos para perpetuarse en el poder. Muchas veces se puede prestar para que empiecen a haber corrupciones o colusión con la delincuencia organizada y el narcotráfico, que tiene una liquidez infinita, y quedaríamos a expensas, o sea, quedaríamos sin ningún tipo de salvaguarda. Entonces, a mí me parece que la democracia tiene sus problemas, por supuesto, y es muy retador ser eficaz en la democracia porque tienes un montón de gente que puede, digamos, como ralentizar y se mete la Contraloría y la Procuraduría y la oposición, pero eso es 1000 veces por mucho el menor de los males en contraposición a un poder ejecutivo que haga lo que le da la gana, con la posibilidad de que se corrompa, que se coluda con la delincuencia organizada y que los ciudadanos queden a expensas de la gente que tiene el poder militar o el poder policial, el poder de la escucha, y además un gran peso sobre las decisiones de política económica. Sí, te lo pregunto porque precisamente pues esa es la crítica, ¿verdad?, de don Rodrigo Chávez en este momento, de que pues no lo están dejando trabajar en ese momento. ¿Qué tan preparado estás vos para entrar a la presidencia, intentar desarrollar todas estas estrategias que, bueno, las hablas con mucha pasión y se te nota que pues que te importa mucho esto y hacer un cambio para el país, pero qué tan preparado estás para sentir esa frustración de que tal vez puede ser, oigan a mí, todo redundante, de que puede existir la posibilidad de que hayan más trabas y que esas cosas no se puedan llevar a cabo como vos lo querés hacer con esa pasión? Hay que ser realista y uno no puede esperar que esto va a ser fácil, digamos, o fluido. Esto va a ser sumamente retador y ya ha sido evidenciado en la prensa y en un montón de estudios de instituciones serias que hay una penetración del narcotráfico y la delincuencia organizada en los supremos poderes. Entonces tenemos que estar claros en qué nos estamos metiendo. No puedes partir de la buena fe de todo el mundo porque hay gente que su interés es que el sistema se colapse y sea corrupto.
Bueno, ahora este señor Celso, entiendo que ya está a punto de ser deportado y hay que escuchar lo que él va a decir. Yo estoy seguro que va a poner en una mala luz a la mayor parte de los partidos políticos y sus líderes porque han estado ayudando a esto que vos dijiste, que yo suscribo tus palabras del desprecio que tienes de las drogas y la corrupción, de esta gente que eran los representantes de nuestras instituciones más sagradas, favoreciendo que eso pudiese prevalecer, y eso va a salir. ¿Por qué te digo esto? Porque uno tiene que saber en qué se va a meter, y una cosa es ir a jugar, digamos, no sé, en PlayStation boxeo, y otra cosa es subirte a meterte a boxear con un peso completo. Si no te pones las pilas te arrancan la cabeza, y estoy claro en lo que me estoy metiendo. Yo me siento preparado en este sentido, que te lo voy a decir. Toda mi vida, ya tengo un montón de tiempo de estar trabajando. Lo que he podido hacer es lograr poner de acuerdo a la gente. Ya te contaba, los sindicalistas, empresarios, ambientalistas, gente de la iglesia, líderes comunitarios, la MUNI, instituciones internacionales. Y lo he podido hacer en proyectos que, por supuesto, jamás han tenido un alcance nacional. Yo no soy megalómano ni un loco, pero lo he podido hacer con mucho éxito. Y creo que sí tengo esa habilidad de poder articular, digamos, como en una mesa, la viabilidad para que las cosas se hagan. No va a salir de buenas a primeras. O sea, todas las peleas de boxeo las he ganado cuando ya voy con la nariz rota y un ojo morado en el 8º round, pero siempre la he ganado. Y me ha tocado, mi vida ha sido muy divertida, o sea, muy bipolar. A veces me toca estar en un taller con expandilleros en la Carpio y después ir a la junta directiva de un banco privado o tener que ir a hacer una presentación a Oxford después de venir, digamos, de Limón en Cieneguitas y cosas así, que son unos contrastes, y por eso casi siempre me siento como que nunca calzo. O sea, yo no soy de una persona de la Carpio, pero tampoco soy de esto, sino que estoy en este intermedio. Y estoy seguro, sin la menor duda, que tengo la capacidad de poder sentar en la mesa a personas de los diferentes partidos políticos, hablar con cortesía, con claridad, generar muy buen awareness en la prensa, en el sector privado. Quiero estar cerca de los jóvenes. Y además hay un término que los norteamericanos dicen que es el bully pulpit, que es el micrófono que tiene el presidente de la República. Y cuando vos ves que alguien evidentemente está apoyando a los narcotraficantes y está saboteando que no se pueda hacer una reforma judicial, te vas con toda la posibilidad de tener toda la atención de tu sociedad y le pones bajo el spotlight. Entonces llamas a los medios de prensa, llamas a la iglesia, llamas a los deportistas, llamas a los ambientalistas y haces el caso de por qué este actor está bloqueando algo que es súper importante, y vas contándole al país cómo es que querés subir la montaña, con cuáles botas vas a ir, con cuál hidratante, en qué momento vas. Entonces es una habilidad de liderazgo, que son muchos los soft skills que creo que tengo para poder hacerlo, y además uno tiene que ir con valentía. O sea, yo voy a ir de primero en la fila a la par de los policías. Yo no voy a estar ahí atrás del escritorio, ¿entendés? Viendo las cosas del celular. Yo voy a estar con ellos. Y si tengo que ir a jugarme la vida, me lo voy a jugar. Y estoy dispuesto a hacer, sí, sin duda. O sea, vos estás preparado, eventualmente, si se pone muy gacha la cosa, uno ha visto ya en el ambiente político hasta global que hay gente que está perdiendo la vida. Sí, o sea, sería la persona más ilusa del mundo si te dijera que no lo he pensado. Por supuesto que me da miedo. No quiero morir. Pero si te dijera que esa no es una posibilidad real, sería un estúpido. Y lo he pensado muchísimo. Hablé con mi esposa, con mis papás, y es una posibilidad alta. Y es muy raro esto, pero yo he tenido una vida con tanta plenitud. O sea, tuve una infancia mágica en Guanacaste. Después tuve una etapa difícil en mi juventud, pero gracias a Dios tuve la posibilidad de construir a raíz de eso un camino que me llenó demasiado, que me permitió seguir mis sueños y tener éxito y poder esforzarme para cosas en las que creía. He disfrutado demasiado la música, que es de las cosas que más me gusta. Antes surfeaba, pude surfear en todos los lugares con el alma. He podido disfrutar de la naturaleza, los perritos. Siento como que ya viví una vida completa y que todo lo que me queda aquí ya es extra. Si mi vida se acaba hoy, me voy en paz. Ya sentí amor, ya pude leer, que me encanta la literatura, escribir. Pude tener mucho amor de mis abuelitos, de mis papás. He sentido el amor de la gente en las comunidades. No sé, he podido disfrutar de la belleza, de la creación, que me encanta, y siento el Señor en mi corazón. Entonces, estoy completamente agradecido con la vida que he podido vivir, incluso con las cosas más difíciles y cuando he sufrido mucho. Que ahora, para adelante, lo que siento es como ganas de dar de vuelta, 100%, y siento
quiero ser valiente y quiero dar el ejemplo y quiero, ojalá que Costa Rica, espero que se inspiren y que vean al presidente de primero en el batallón poniéndole el pecho a los balazos y mae, que no seamos un país derrotado, que nos levantemos y digamos, mae, pues puta, si tenemos que morir, morimos, pero no vamos a vivir con miedo. Estos maes los vamos a sacar y hacer la otra reforma, que haya buena educación, que empecemos en los jóvenes, que hayan buenos valores, que ayudemos a los emprendedores, a que inspiremos al país a ir para adelante como leones, mae, y no vivir con miedo. O sea, me parece lo peor, vivir con miedo, estar derrotados. O sea, prefiero estar muerto, sinceramente. Sí. Y ya, man, ya te veo, Sofri, man, es que No. para ir terminando también, porque y también para respetar tu tiempo, José. Vos te metes en esto vos y estás dispuesto a esto, pero me surge la duda de esto indudablemente involucra también a tu familia y tus hijas. Dijiste, ¿cuántas hijas tenés, perdón? Son 2 hijas de mi esposa es casada en segundas nupcias conmigo, Okay. y de su primer matrimonio son 2 chicas de 18 y 12. Vos estás anuente que también esto involucra a ellas y la violencia que posiblemente te pueda involucrar a vos también las puede involucrar a ellas, ¿verdad? ¿Cómo navegas esa? Es muy difícil y no es tan clara la respuesta. Yo hablé con mi esposa antes de meterme en esto y hablé con claridad. Yo le dije, yo no voy a ser un presidente de papel, o sea, yo voy a ir de primero a la batalla y voy a ir hombro a hombro con mis policías y con mis oficiales y voy a estar con ellos a muerte. Y eso implica lo que implica. Y me apoyó, me dijo que está bien, ella es valiente y es fuerte también. Obviamente hay que tomar medidas y en esto sí recibís amenazas y si es, o sea, no jugando esta carajada, es peso. Entonces hay que tomar medidas, tampoco hay que ser estúpido y tirarte de cara a las balas, eso no es lo que estoy proponiendo, nada más que es un riesgo inevitable. Yo tuve un tío que hace muchos años fue ministro de seguridad y fue un ministro valiente, muy exitoso contra el narcotráfico y me tocó verlo como 3 o 4 veces que lo trataron de matar. Entonces esto es así. Pero ella me apoya. Los que más me duele que me ven a veces sufrir y agotados son mis papás, que son muy buenos y me quieren mucho y sufren más que yo y eso sí me rompe el corazón y quisiera saber cómo hacer para que no sufran y siempre les digo que no lean nada y tal. Entonces se sienten orgullosos y me ven luchando y aunque estamos apenas empezando, se sienten orgullosos de que me ven esforzándome en serio, pero también sufren y eso sí me rompe el corazón y no sé cuál es la solución. Me mata verlo sufrir. Sí. Hay un speech muy famoso, histórico, que se llama Man on the Arena, de Roosevelt. Ajá. Que es grandioso, y la propuesta es que el que vale la pena, ¿verdad? El hombre, el ser humano que realmente tiene mérito, más allá del que lo logra, es el que lo intenta, ¿verdad? El que no se queda viendo, sino el que está en la arena, peleando todos los días, aguantando, soportando, levantándose y siguiendo. Y yo creo que esa es la motivación que el país en general le está necesitando, ¿verdad? Liderar no es estar diciéndole a la gente qué hacer, ¿verdad? Tenemos una concepción de liderazgo a veces un poco sucia, donde el liderazgo es, bueno, sí, ¿quién es el que manda? El líder es el que escucha, el líder es el que cuida a su gente, el líder es el que está cerca, el que se preocupa y el que está dispuesto, ¿verdad?, a pagar un precio por el crecimiento de las personas que confiaron en sí mismo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, al inicio arrancamos un poco hablando de la parte de la fe, lo cual no fue nada planeado, fue un tema que simplemente surgió y fue muy bonito. Y yo creo que acá también lo podemos ver en la figura de Jesús, ¿verdad? Posiblemente el líder más grande que ha habido en la historia. Ningún líder ha tenido tanta gente que lo sigue y que lo ha seguido hasta la muerte, ¿verdad? Como muchas personas han tenido ese resultado. Y Jesús no necesitó de un megáfono lleno de insultos. Jesús no necesitó de violencia física hacia las personas que lo criticaban, ni de denigrar a otros. Jesús solo necesitó verdad, transparencia y muchísimo amor incondicional, ¿verdad? Porque Jesús nunca le negó a nadie su amor, ¿verdad? Ni siquiera era como que, vos y yo lo hemos hablado, no era como que venían hacia él y Jesús les decía, bueno, pero si creen en mí, le hago el milagro. ¿Cuántas veces Jesús en las Escrituras hizo el milagro y ni siquiera puso una condición, ¿verdad? A pesar de que él sabía lo que venía. Entonces,
Yo creo que en pleno siglo XXI y con todos los personajes que tenemos, tanto nacionales como internacionales, un reto importante es defender nuestros valores, las cosas que nos han sostenido durante muchos años, con firmeza, pero con calidez, con transparencia y preocupándonos por las personas, no solamente, ¿verdad?, queriendo una posición de poder, nombrando lo que está bien y lo que no está bien, también hay que nombrarlo, ¿verdad?, de una manera muy transparente y muy genuina, y yo creo que eso pues es lo que se necesita. A nivel cultural, tal vez esta sería una pregunta que me gustaría hacerte, a nivel cultural, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿Qué podemos hacer las personas, ¿verdad?, indiferentemente un tema político? ¿Qué podemos hacer los costarricenses, las personas que están escuchando este episodio, para poner nuestro granito de arena por una sociedad más sana, menos dividida, y que fueras vos o fuera otra persona la que tome el poder en el 2026, tenga aliados sociales reales, ¿verdad? No trolls ni bots ahí tirando insultos detrás de un teclado, sino gente que realmente son man on the arena, que dice Roosevelt, que se pone las botas y hace algo por su país. ¿Qué podemos hacer? Ok, primero todo lo que dijiste me llegó, suscribo tus palabras y me parece que lo planteaste súper bien. Yo lo diría en dos versiones. En la versión para la gente que son nuestros hermanos en la fe, diría que agarren el libro Santiago y se lo lean, y que lean ese versículo que dice que una fe sin obras es una fe muerta. Hay gente que tiene hambre, hay gente que está con frío, hay una enorme mayoría de jóvenes que están sintiéndose angustiados porque no están pudiendo desarrollar ningún conocimiento ni un propósito, y saben que van a un limbo y sufren, y cuando uno los escucha, ellos no son tontos, ellos saben que no saben. Entonces ir con amor y con compasión, los que hemos recibido mucho, a compartir de lo que hemos recibido, ojalá ayudándoles a que puedan tener una educación buena y que sientan el afecto y la calidez de sus hermanos, de los que han sido más privilegiados, porque habemos algunos que hemos tenido más oportunidades, y ir con amor y con determinación y sentarse y estar cerca de los jóvenes y apoyar a las organizaciones que trabajan con los jóvenes para que puedan hacer un camino que tenga dignidad, que tenga sentido, que tenga libertad, que tenga prosperidad, y que sientan que le importan a alguien, que no están solos y abandonados. Esa sería una muy importante, y creo que los jóvenes tienen una década de estar en una absoluta catástrofe, y no es justo que su país los abandone, les dé la espalda y los deje librados a su suerte, porque van a ir directo a la frustración, al desempleo, a la miseria y al sufrimiento, y eso me parece que hay que enfrentarlo. Igual hay mucha gente que tiene hambre y que sufre abandonado y que se siente abandonado, eso hay que enfrentarlo. Y la otra cosa que diría para los que tal vez no comparten la fe es que le den de vuelta a este país, Costa Rica, sobre todo mi generación. Yo tengo 47 años y a muchos en mi generación crecimos en un país que era seguro, crecimos en un país que funcionaba la salud, que funcionaba la educación, que la infraestructura era más o menos funcional, que fue súper exitoso en su transición de una economía agrícola a una economía de servicios, que nos enseñó a amar y a cuidar los ecosistemas, que fuimos un país inspirador para las Américas. Yo estudié yo les dije, una buena universidad en London School of Economics, y los profesores que me dan teoría de desarrollo y economía, y eran profesores buenísimos, eran premios Nobel y presidentes, o sea, Trade for Development, Costa Rica is the shining star, y siempre nos ponían de ejemplo. Uno de mis héroes, Amartya Sen, que es un economista que admiro demasiado, un premio Nobel de Economía, en su libro seminal que se llama Development as Freedom, pone a Costa Rica como ejemplo. Todos los que hemos vivido en Costa Rica, que hemos tenido la dicha de no haber crecido en un país como Haití o como Nicaragua o como Tegucigalpa, destruido en pobreza, en violencia, ahora que el país nos necesita, hay que pelear por este país, hay que dar de vuelta, hay que involucrarse, hacer política pública sana, entender que hay que arreglar la educación, que hay que ser un país competitivo, que hay que ayudar a los emprendedores y a los que quieren generar riqueza. Y eso no se va a hacer solo, ningún problema se va a arreglar solo. Entonces, una persona sofisticada con educación que esté en la junta directiva del INA, que se meta a ayudar a algún programa de Procomer, que ayude en la junta directiva del PANI. Hay muchísimo que se puede hacer, y las instituciones terminan siempre con las sillas ocupadas. Ese cliché de que no hay sillas vacías es real. Entonces, ustedes tienen conocimientos, tienen un network bueno, involúcrense, participen y ayuden a otros que estén afines y con los que ustedes vibren
en su interpretación del desarrollo y de la economía y la propuesta política que tengan y ayuden, porque es muy difícil esto y uno, si está solo y con pocos recursos, puede hacer menos comunicación, menos giras, menos preparación de planes de gobierno. Entonces, hay muchísimo que se puede hacer y yo lo que diría es que hay que pelear por Costa Rica y dar de vuelta. Hemos recibido mucho, tenemos que dar a cambio y Costa Rica hay que cuidarla. Es un país que ha sido muy especial, con una historia inspiradora y si no lo vamos a perder, y hay que ser realistas, si no lo que va a hacer es un Estado fallido, penetrado en sus supremos poderes y en las instituciones por la delincuencia organizada, el narcotráfico, cada vez menos competitivo y cuando pase todo el impacto real de la automatización vamos a tener un pico de desempleo que nos va a generar un conflicto sociológico de altísimo nivel y todo eso es evitable. Hay muchas soluciones y Costa Rica tiene un gran potencial y yo soy súper optimista con la condición de que hagamos un equipo y nos sacrifiquemos un poco a dar de vuelta al país que tanto nos ha dado. Y que la esperanza se ha perdido un poco. Entonces, creo que en esto que estás diciendo yo escucho que el recuperar la esperanza está en nosotros primero, ¿verdad? Yo como persona, yo como ciudadano, primero, antes de yo querer que alguien me dé esperanza, pues de mis actos, de mis conocimientos y de lo que yo puedo ofrecer, puedo empezar a generar un poco de esperanza, que es lo que falta tanto, tal vez. 100%. José, para terminar, ¿por qué deberían 26 de febrero es las votaciones? No, es antes, es la primera semana de febrero, si no me equivoco. Bueno, pero sabe la fecha, ¿no? Ay, no me sé la fecha. Bueno, la fecha de las votaciones, ¿por qué el costarricense primero debería ir a votar y por qué debería ir a votar por vos? Bueno, la democracia es una gran oportunidad. Hay gente que está oprimida, hay gente que vive en una tiranía. Muchísimos. Ayer estuve hablando con unos nicaragüenses que nos contaban el régimen autoritario que tienen ahí. Si opinan diferente del gobierno, los torturan, los matan, los violan, les queman las casas, les quitan sus bienes. Y eso suena como algo muy distante, pero eso es lo que pasa cuando la tiranía prevalece y se pierde la libertad, se pierde el imperio de la ley. Eso sí es realista y sí es una posibilidad que puede suceder en un plazo corto. Y lo mínimo que uno puede hacer en una democracia, como mínimo, es votar. Y es elegir y usar tu derecho a poner un gobernante que vos consideres que tenga valores y propuestas que sean correctas según tu interpretación del desarrollo. Es lo mínimo, mínimo, mínimo. Entonces, como mínimo hay que hacer eso. Yo diría, nosotros en Avanza tenemos una propuesta súper bien estructurada y fuerte y valiente, con una determinación feroz para el tema de seguridad, que entiendo que va a ser de vida o muerte y estoy seguro que si ganamos vamos a poder estabilizar el país, cueste lo que cueste. Pero además venimos con una serie de reformas buenísimas en educación para que la economía, o sea, para pasar del siglo XIX medio, donde está la educación tica, llevarla al siglo XXII y un apoyo decidido a la iniciativa privada, a los emprendedores, a los pequeños y medianos empresarios, a la gente que quiere hacer proyectos, que quiere construir, que quiere ir hacia la luz, que quiere producir y generar riqueza, dar oportunidades y tener plenitud y cumplir sus proyectos. Vamos a estar 100% de su lado, haciendo un montón de innovaciones y sobre la base de tecnología facilitar y que tengan un gobierno amigo, no un gobierno que entraba, que anda viendo a ver cómo cobrar cada vez más impuestos o poner más estúpidos trámites y una burocracia apática, indolente, que le importa un pepino el esfuerzo de la gente. Eso no va a ser lo que va a hacer con Avanza y vamos a empezar a hacer la transición. Por supuesto que va a ser un proceso difícil y con resistencia, no me gusta para nada vender humo, pero definitivamente el cambio va a empezar a ir decididamente en esta dirección y hay un equipo de gente seria, gente buena, gente súper preparada y gente con sangre fresca que quiere realmente hacer una diferencia y hacerlo con amor, con determinación, con valentía y estamos seguros que podemos hacer un excelente papel. Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo, José, ¿verdad? Tocayo mío y todo, imagínese, por sacar el tiempo, por venir, desde que Andy te habló, la disposición, salgo con mucha esperanza, creo, y eso no me lo da mucha gente hoy en día, honestamente. Entonces quiero agradecerte muchísimo por eso y siempre estás invitado para volver. Gracias. Y la mejor de las suertes en todo este proceso. Y te agradezco nuevamente muchísimo. No, yo les agradezco a ustedes. Me encantó la conversación. O sea, realmente estoy muy sorprendido de todo lo que se dijo y lo que te escuché decir y lo que ustedes plantearon. Me encantó. Es muy inusual y en un ambiente difícil como el que estoy, tener un intercambio de estos es súper revitalizante y me encantó. Así que se los agradezco y ojalá a la gente que lo vea
saqué algo bueno de esto y me siento muy agradecido con la oportunidad. Buenísimo, no, nosotros súper agradecidos, como dijo José, fue una conversación magnífica, yo creo, y muy refrescante de un tema que a veces cuesta hablarlo así, entonces súper bien y no, muchísimas gracias, estamos en contacto y nuestros mejores deseos también. Mil gracias a ustedes. Listo, Bueno. pura vida.